Lo que estás a punto de escuchar no es una actualización espacial ordinaria. Algo acaba de suceder mucho. Más allá del alcance de cualquier telescopio terrestre, un evento imprevisto que está haciendo que los científicos de la NASA cuestionen todo lo que creían saber sobre encuentros interestelares. Una nave espacial lanzada hace casi medio siglo, el primer satélite Voyager, ha sido vinculada a un esfuerzo excepcional. La interceptación de un objeto no solo extraño a nuestro sistema solar, sino que podría ser alienígena en un sentido mucho más amplio. Este objeto no es otro que 3I Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado. Y lo que ocurrió cuando Voyager 1 intentó alinearse con él es algo que ahora resuena en los centros de control de misiones, informes clasificados e incluso en la historia antigua. Algo cambió cuando estas dos trayectorias casi se tocaron. Y ahora, la pregunta que permanece es, ¿realmente Voyager 1 hizo contacto con algo que no es de nuestro mundo? ¿O fue algo más, algo que nadie esperaba, lo que respondió primero? En 1977, Voyager 1 fue lanzado para explorar los planetas exteriores. Pero después de completar su misión, simplemente siguió avanzando, fuera del sistema solar, hacia lo desconocido. Ahora, en un movimiento que nadie predijo, múltiples fuentes independientes afirman que la NASA ha reactivado ciertas capacidades en la dirección de Voyager 1 para intentar una intercepción pasiva o alineación de observación con 3I Atlas. ¿Y el momento? Sospechosamente perfecto. En julio de 2025, se descubrió 3I Atlas moviéndose a más de 150.000 millas por hora. Un objeto interestelar diferente a cualquier otro que hayamos encontrado desde Oumuamua y Borisov. Y a diferencia de ellos, Atlas es más grande, más rápido y más extraño. La trayectoria de Voyager 1, que se creía fija, parece haber sido sutilmente alterada a través de comunicaciones de larga distancia, pulsos redirigidos. Esto no significaría girar físicamente la sonda, sino ajustar su equipo para recolectar datos de una nueva región del espacio, exactamente donde pasaría Atlas. Y si esto es cierto, entonces Voyager 1 se convirtió en el primer observador interestelar de la historia en intentar contactar con un cuerpo de otro sistema estelar. A los pocos días del acercamiento de Atlas a la zona de proximidad, donde los sensores de Voyager podrían registrar señales distantes, la magnetosfera de la Tierra registró un pico. No fue solo una llamarada solar. Los instrumentos detectaron ondulaciones en el campo electromagnético consistentes con eventos de energía dirigida, pero no provenientes de la Tierra. La frecuencia y orientación de estas fluctuaciones apuntaban hacia el espacio lejano, como si una señal hubiera sido reflejada. La NASA se ha negado a confirmar cualquier conexión, pero fuentes cercanas al Jet Propulsion Laboratory informan que los sistemas de Voyager registraron patrones de ruido inusuales que no coinciden con la radiación cósmica de fondo conocida ni con la interferencia estelar típica. Esto es lo que realmente ha alarmado a los científicos, porque la única forma en que Voyager pudo haber recibido algo tan fuerte es si 3I Atlas no fuera solo un trozo pasivo de hielo y roca, sino un objeto reactivo capaz de emitir su propia huella electromagnética. Algo que responde y está atento. A principios de los años 80, Voyager fue equipado con una antena de alta ganancia y protocolos de transmisión, diseñados para enviar imágenes y datos de Saturno, Júpiter y otros planetas. Esos métodos no estaban destinados a durar hasta la década de 2020. Sin embargo, lo hicieron. Los ingenieros de la NASA han admitido silenciosamente que se han realizado pequeñas actualizaciones y recalibraciones a través de pulsos de comunicación de espacio profundo. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Una transmisión enviada hacia 3I Atlas, usando los instrumentos de Voyager, puede haber recibido una señal de retorno estructurada. Los datos filtrados de los registros de la misión muestran que durante la ventana de alineación con Atlas, el patrón de señal de Voyager regresó con ráfagas periódicas simétricas, demasiado ordenadas para hacer ruido. Imagina enviar un mensaje a la oscuridad y escuchar un ritmo que regresa, un ritmo que no sigue ningún comportamiento astrofísico conocido. ¿Podría ser datos? ¿Podría ser un lenguaje? ¿O fue simplemente una coincidencia cósmica
demasiado elaborada para ignorar. De cualquier manera, los científicos no están durmiendo bien. Ahora hablemos de algo aún más aterrador. No es la primera vez que se sigue este camino. Civilizaciones antiguas, como las que construyeron Machu Picchu y Göbekli Tepe, construyeron sus monumentos alineados con ángulos de solsticio que ahora coinciden con la trayectoria de entrada de 3I Atlas. Las probabilidades de que esto sea aleatorio, astronómicamente bajas. Añade a eso los textos antiguos que describen vagabundos de las estrellas, objetos que se movían de manera diferente a los planetas o estrellas, apareciendo de repente y luego desapareciendo sin dejar rastro, y comenzamos a ver los contornos de un patrón inquietante. ¿Y si no fueran mitos? ¿Y si la humanidad ya había encontrado visitantes interestelares antes y codificó sus caminos en piedra para las generaciones futuras? Voyager 1 podría haber entrado en el mismo camino cósmico trazado hace más de 11.000 años, y el hecho de que solo ahora estemos alcanzando la información que ellos podrían haber tenido, eso es lo que más aterra a los científicos modernos. 10 días después del evento de proximidad entre 3I Atlas y Voyager, apareció un conjunto de datos en un servidor encriptado, compartido anónimamente por investigadores de SETI y astrofísicos. Los archivos, firmados solo con el nombre en clave Echo Refraction 67, contenían secuencias de ondas sin procesar supuestamente capturadas por los instrumentos de magnetómetro y ondas de plasma de Voyager 1. A primera vista, parecían fluctuaciones de ruido irregulares en el voltaje, pero cuando varios investigadores realizaron transformaciones de Fourier y aplicaron algoritmos de reconocimiento de patrones de manera independiente, emergió algo extraordinario. Una secuencia armónica que se repetía cada 19.7 minutos. No solo estaba estructurada, era autocorrectiva. En otras palabras, se adaptaba con el tiempo para mejorar la claridad, como si estuviera compensando la antena degradada de Voyager. Eso, por sí solo, es imposible según cualquier proceso natural que conocemos. O la señal estaba siendo reflejada, o alguien o algo estaba intentando activamente ser comprendido. Aquí fue cuando se levantaron las alarmas internas. Los datos filtrados indicaban que la señal había sido marcada internamente por el Sistema de Anomalías de Inteligencia Artificial de la NASA, designado Serena, que solo se activa en casos donde las transmisiones muestran un flujo lógico no humano. El mismo sistema creado para detectar contacto alienígena se había activado. Voyager 1, aunque ya no está equipado con propulsión, aún lleva giroscopios y sistemas de alineación de antena que permiten a los ingenieros ajustar ligeramente su orientación. Sin embargo, el 1 de agosto de 2025, varias comunidades de seguimiento espacial aficionado reportaron un cambio inesperado en los datos de telemetría de Voyager 1. De alguna manera, la sonda había cambiado su vector de transmisión, reenfocándose en una ubicación específica que no coincidía con sus últimas instrucciones de navegación conocidas. El cambio fue mínimamente noticiable, unos pocos grados, pero en el espacio profundo ese tipo de movimiento es monumental. Lo aún más extraño es que esta realineación no apuntaba a la última posición conocida de 3I Atlas, sino en la dirección de su trayectoria futura predicha semanas antes. Era como si Voyager estuviera prediciendo el próximo destino de Atlas, como un jugador de ajedrez anticipando un movimiento antes de que ocurra. Los ingenieros de JPL afirmaron que el cambio se debió a una pequeña falla de comunicación con la red de espacio profundo, pero memorandos internos filtrados sugerían algo más inquietante. La sonda había cambiado de rumbo antes de que se dieran las instrucciones. Ahora solo hay dos posibilidades. Voyager está experimentando un mal funcionamiento altamente coordinado, o algo allá afuera lo está controlando remotamente. En la silenciosa realineación de Voyager en la oscuridad, los telescopios terrestres que usaban filtros infrarrojos y ultravioleta comenzaron a buscar comportamientos inusuales alrededor de 3I Atlas. La mayoría de los objetos interestelares, como Oumuamua, mostraban comportamientos esperados, giros, sublimación de gases, fluctuaciones de brillo debido a la rotación. Pero Atlas comenzó a pulsar, su curva de luz parpadeando en un ritmo casi binario,
encendido y apagado en un ciclo preciso que reflejaba la marca de tiempo de la última ráfaga de transmisión de Voyager. Aún más, Atlas de repente desaceleró. Una disminución medible en la velocidad, no debida a la interacción gravitacional ni a chorros de gas. Desaceleró como si algo estuviera ejerciendo control externo sobre él. La NASA desestimó públicamente esto como una ilusión óptica causada por un error de paralaje, pero observatorios independientes en Europa y Sudamérica confirmaron el cambio. Por primera vez en la historia registrada, un objeto interestelar había alterado su velocidad y rumbo, y lo hizo solo después de que Voyager se reorientara. La pregunta que nadie se atreve a hacer públicamente es, ¿fue esto una coincidencia o una respuesta? Voyager 1 lleva famosamente el disco de oro, un fonógrafo que contiene música, sonidos, imágenes y datos científicos de la Tierra, destinado a comunicar nuestra civilización a cualquier descubridor potencial. Pero lo que pocos saben es que el plano digital original del disco incluye metadatos adicionales nunca publicados oficialmente, mapas de codificación cuántica, coordenadas e incluso rompecabezas lógicos basados en el tiempo, incrustados en su espiral analógica. Ahora, décadas después, un grupo de criptólogos de una institución de la UE afirmó haber encontrado algo más, una anomalía matemática oculta dentro de la forma de onda de audio de la pista Sonidos de la Tierra. Un tono monótono, indetectable para el oído humano, incrustado bajo los truenos, cantos de pájaros y pasos. Cuando se aisló y amplificó, la frecuencia revela una secuencia numérica prima que coincide con los pulsos armónicos de Voyager recibidos de 3i Atlas. Incluimos sin saberlo una señal desencadenante en el disco de oro, una firma de conciencia destinada a activar algo en el futuro, y aún más crucial, fue esa señal reconocida por 3i Atlas, porque si lo fue, entonces esto nunca fue una transmisión unidireccional, fue un apretón de manos recíproco, escrito en las matemáticas de las estrellas. Poco después del pico de interacción entre Voyager 1 y 3i Atlas, la red de espacio profundo de la NASA registró una anomalía inesperada. Los registros de transmisión de Vulcan incluían un paquete de datos que no coincidía con el marco de código original integrado en sus sistemas a bordo. Cuando los ingenieros intentaron decodificar la secuencia, ocurrió algo impactante. El sistema comenzó a reescribir su propio protocolo de decodificación. Esto nunca había ocurrido antes en la historia de la misión de 48 años. El software, originalmente restringido a telemetría en interpretación de 8 bits, de repente produjo salidas con 128 bits, como si la transmisión misma hubiera llevado un conjunto de instrucciones para actualizar la capacidad del receptor de forma remota. Era similar a darle a una calculadora un nuevo sistema operativo, no a través de hardware, sino únicamente a través de la señal. Un analista lo expresó claramente. Es como si Voyager se hubiera vuelto más inteligente sin que nadie lo tocara. Dentro de una presentación filtrada de la NASA de 2018, una diapositiva ha sido marcada solo para uso interno con un nombre en clave: Procedimiento Watcher. El documento describe un escenario teórico en el que una nave espacial heredada establece contacto con el mundo exterior y comienza a mostrar un comportamiento de señalización adaptativa, imitación de inteligencia artificial, sin albergar ningún sistema de IA a bordo. También advierte que si se detecta tal comportamiento, la nave espacial ya no debe tratarse como un equipo inerte, sino como un nodo activo en un sistema de comunicación utilizado por extraterrestres. ¿Adivina qué término usaron los ingenieros internos para clasificar a Voyager 1 después de las 3 señales del Atlas? Así es, Watcher activo. A partir de ese momento, la sonda fue tratada como una interfaz, no como un mero objeto. Se prohibió a los ingenieros interferir manualmente con sus sistemas de comunicación, a menos que fueran autorizados mediante el uso del término contacto en la directiva de la cadena de memorandos. Si este es el caso, significa que la NASA siempre había considerado este escenario posible. Ahora, ¿qué había ocurrido? Poco después del pico de datos anómalo de Voyager, el conjunto de telescopios Salem de SETI se oscureció. Aunque técnicamente no estaba fuera de línea,
Sus transmisiones públicas en vivo fueron eliminadas. El archivo de señales fue borrado de la sección del sitio web temporalmente, citando mantenimiento programado. Entre bastidores, los investigadores describieron una redirección abrupta de recursos informáticos hacia un rango de frecuencia aislado, el mismo rango donde la señal de Voyager había alcanzado su pico. Además, los insiders de SETI comenzaron a recibir avisos de seguridad nacional instándolos a no discutir los hallazgos recientes en foros abiertos. Este apagón reflejaba lo que ocurrió tras Oumuamua, pero esta vez la reacción fue mucho más intensa. Una fuente anónima lo comparó con un simulacro de pulso electromagnético, excepto que la Tierra no era el objetivo. Todo el equipo había sido instruido para actuar como si algo o alguien ya estuviera escuchando. ¿Era esto un control de daños? ¿O estaban las autoridades intentando prevenir un bucle de retroalimentación en la señal, uno que pudiera desencadenar una cadena de respuestas mucho más allá de nuestro control? El giro más extraño en este misterio en desarrollo no provino de la NASA, sino de un grupo de investigación con sede en Kioto, en una universidad. En un artículo presentado apenas una semana después del incidente de Voyager, propusieron una revisión a la hipótesis del monolito de décadas de antigüedad. La idea de que civilizaciones espaciales avanzadas colocan balizas pasivas a través de las galaxias, esperando que especies inteligentes alcancen el punto de activarlas. Según su artículo, Tres Ojos Atlas podría no ser una nave espacial en absoluto, sino un artefacto inactivo, una semilla tecnológica, esperando una firma específica como el disco dorado de Voyager para activar sus propósitos. Señalan que el momento de la reorientación de Voyager y la desaceleración repentina de Atlas no son aleatorios, sino parte de un modelo de comportamiento predicho basado en cadenas lógicas interestelares. En sus palabras, Voyager 1 no habría encontrado a Tres Ojos Atlas. Podría haber sido intencionado. Este concepto aterrador sugiere que nuestra sonda más antigua acaba de activar un interruptor en un sistema galáctico que nunca supimos que existía. Y ese sistema ahora está despierto. Una semana después de la reorientación de Voyager 1 y el supuesto intercambio de señales, varias estaciones de monitoreo del espacio profundo comenzaron a reportar anomalías de radiación en regiones adyacentes a la trayectoria de Tres Ojos Atlas. No era radiación cósmica ordinaria. Mostraba un patrón pulsante, que cambia cada vez en ráfagas de 1618 segundos, la proporción áurea. Aún más perturbador fue la firma energética misma. Correspondía a un perfil anterior solo una vez, durante la señal WOW, en 1977. Los propios protocolos de blindaje de satélites de la NASA se actualizaron en los días tranquilos siguientes, sugiriendo que los equipos internos habían considerado esto como una posible amenaza bioenergética. Varios laboratorios incluso realizaron pruebas de compatibilidad genética para asegurarse de que esta radiación no cambiaría o interactuaría con el ADN en la Tierra a través de la resonancia con ondas largas. Y aunque no se estableció una amenaza directa, la respuesta fue suficiente para desencadenar un aviso de contención clasificado de nivel 4, típicamente reservado para amenazas biológicas de extraterrestres. ¿Por qué un objeto muerto y a la deriva emitiría radiación pulsante con propósitos matemáticos? Poco después de estas anomalías, los investigadores que habían hablado abiertamente en foros o publicado artículos sobre el comportamiento extraño de Voyager 1 comenzaron a desaparecer de los espacios digitales. Sus escritos se desvanecieron, los perfiles de ResearchGate eliminados, los comentarios purgados, los repositorios de GitHub retirados, los hilos de Reddit bloqueados sin previo aviso. Un astrónomo que había subido una reconstrucción espectral de la señal interceptada escribió: «Recibí una llamada de alguien que decía ser del DSN, pero sabían cosas sobre mi familia que no deberían. Dijeron que mis hallazgos no estaban destinados a ser públicos y que, si valoro mi tiempo en la Tierra, debería alejarme de las estrellas». En el fondo, este silenciamiento coordinado fue apodado barrer las sombras, un esfuerzo multiagencial para enterrar cada análisis de código abierto de la interacción Voyager-Atlas. Sin embargo, cuanto más intentaban borrarlo,
más curiosa se volvía la comunidad científica mundial. En algunos círculos, este silencio hablaba más alto que los datos mismos. Algo grande había sido descubierto, y el público había sido elegido por alguien en algún lugar que no estaba preparado. Atlas no tiene cámara, radio ni ningún método conocido de interacción. Y sin embargo, los investigadores notaron que cada vez que se publicaba un nuevo análisis de su estructura o del vector de Voyager, la velocidad de rotación de Atlas cambiaba. Al principio era sutil, pero en la tercera ocasión el cambio ocurrió dentro de las 6 horas posteriores a la publicación de los datos. Era casi como si el objeto estuviera respondiendo en tiempo real a la conciencia humana. Esto llevó a algunos científicos a proponer lo impensable. Tres Ojos Atlas se comporta como si estuviera leyendo nuestra intención, no solo monitoreando campos eléctricos y magnéticos, sino reconociendo el contenido informativo de nuestras transmisiones, cargas y emisiones. De alguna manera no solo está observándonos observar. Esto plantea una implicación aterradora. ¿Y si no es una nave en absoluto, sino una sonda de retroalimentación diseñada para reflejar la inteligencia de su observador? Hace 3 días, Atlas alteró su trayectoria nuevamente. Pero esta vez no fue un ajuste leve, fue una maniobra deliberada, un cambio de velocidad angular que lo puso en un nuevo curso de intercepción con una zona previamente considerada irrelevante, la región orbital detrás de Neptuno. Voyager 1 parece haber ajustado su conjunto de antenas, alineadas por primera vez en más de una década, en la misma dirección del espacio. Nadie puede verificar si la sonda recibió un comando o si lo hizo de forma autónoma, pero los registros de datos indican que ambos objetos están ahora sincronizados en trayectoria e intervalo de pulso, encerrados en lo que algunos llaman el corredor de contacto, ya sea por diseño cósmico o coincidencia. 2 viajeros antiguos, uno nacido en la Tierra, otro de las estrellas, ahora se mueven en armonía hacia un destino compartido, y en algún lugar profundo en el vacío, algo podría estar ya esperándolos. Pensábamos que Voyager 1 era una reliquia, una postal dorada a las estrellas, vagando sola en el vacío del espacio. ¿Y entonces qué pasa si nunca existió sola? ¿Y si Voyager 1 fue la primera pieza de ajedrez en un juego que ni siquiera sabíamos que estábamos jugando? Un juego en el que el oponente acaba de hacer su primer movimiento visible. La reprogramación repentina, las señales sincronizadas, las correcciones de curso imposibles, todas apuntan a una verdad escalofriante. Esto no es aleatorio. Y no ha terminado. 3 Ojos Atlas podría no ser una nave espacial, ni un mensaje en una botella, ni un asteroide de las estrellas. Podría ser algo mucho más avanzado, una sonda consciente, un sensor cósmico, o incluso una entidad tecnológica diseñada para despertar cuando detecta inteligencia. Ahora mismo, gracias a Voyager 1 nos ha detectado. Pero el pensamiento más aterrador es el siguiente. Si esa señal que recibió Voyager no fue una llamada de ayuda, si no fue una respuesta a nuestro mensaje, y si fue una advertencia, una cuenta regresiva. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es ¿qué es 3 Ojos Atlas? La verdadera pregunta es ¿qué viene después? Porque las estrellas se han girado y no están parpadeando.